Duro de grabar, un podcast sobre locución. ¿Cómo grabar sin errores? Segunda parte, con el ingeniero en sonido, Gerardo Maluje. Háblame de los audífonos, que sé que también es un tema, la impedancia y eso. Yo tengo, por ejemplo, unos Beyer, los D770 Pro, de 250 ohms. Esta que tengo yo, que me compré para probar hace poco, unos Direct Sound, que los encontré maravillosos. Yo no me complicaría mucho con la impedancia de los audífonos, porque también nos podríamos complicar con la impedancia de los micrófonos, todo tiene impedancia, pero sí este Direct Sound, que son bastante, a mí me interesa más que el audífono sea bien cerrado. ¿Eso es lo que se llaman circunmaurales? Claro, bien cerraditos. Los bien cerrados son los circunmaurales. Sí, que sea bien cerrado porque a veces nos pasa que si estáis doblando y estáis escuchando debajo la otra voz gringa, la voz francesa o la voz en alemán, se te filtran. Que los audífonos sean bien cerraditos. Pero estos Direct Sound que los compré hace muy poco para probarlo. Son los que venden en croma, que son esos blancos, que están en rojo, eso sí. Sí. Yo me compré unos negros que están maravillosos, el Direct Sound. ¿Cuál es este modelo? Ni cacho. High Precision Audio. Yo cuando me compré estos de 250 ohms, me advirtieron, me dijeron, va a escuchar más bajo. Ese audífono es un audífono mucho más resistente. O sea, ese audífono tú le das una buena ganancia y resiste. Un audífono con baja impedancia le das una buena ganancia harta y probablemente los quemas. Entonces hay que tener ojo, todo es por algo. Claro, vas a escuchar más bajo, pero es un audífono resistente y de muy buena calidad. O sea, yo me lo compré por razones sin ir al médico. Yo soy famoso, tú sabes, por escuchar muy fuerte los audífonos. Sí, está un poquito y me puedo empezar a dañar. Entonces, cuando descubrí que podía hacer esto, dije, voy a hacer el ejercicio de obligarme. Claro. A escuchar más bajo. Y de verdad, ahora te juro que no necesito más volumen. O sea, de cuando me lo compré acá, que fue hace un año, yo al principio sufría porque no escuchaba nada. Tengo el mismo equipo puesto con la misma ganancia y la verdad ahora me escucho bien, me escucho perfecto. No pasaba nada si bajaba un poco el volumen. No pasaba nada. Oye, es súper importante para todos los locutores y las voces proteger sus herramientas de trabajo corporales. Oreja, boca, oído, garganta. Entonces, claro, se preocupa mucho la garganta y que las cuerdas vocales y que hay que lubricar. Pero ¿y los oídos? Como ingeniero en sonido nos preocupamos de los oídos, nos ponemos. Si vamos a una sala de ensayo que hay mucho nivel sonoro, nos ponemos tapones, o en un recital donde hay mucho ruido también, pum, para adentro. Sí, hay que preocuparse de no escuchar. Dime una cosa, la diferencia entre grabar con... Hay unos audífonos que son carísimos, estos que usa Luis Miguel, o que usan los bateristas. Los in-ear. Sí, los in-ear, que son hacia adentro. ¿Eso me serviría a mí o no? No. ¿Por qué no te sirve? Eso no le sirve. Un amigo nuestro tiene esos y graba con esos. Bueno, ese amigo nuestro es animador de eventos. Y eso es para sonido en vivo, para PA, para amplificación en vivo. Eso es para músicos que están tocando con... no sé, 15 instrumentos más y necesitan escuchar su voz, por ejemplo, su instrumento. Y es raro, porque yo por ejemplo, nunca me he acostumbrado a eso. Estoy tocando en vivo, porque además soy músico, y cuando toco en vivo, ponerte eso es como estar solo. Estar solo con esto, no hay nadie más. Y es para en vivo, no sirve para otra cosa. Sí, puede que te funcione, pero lo ideal es tratar de usar... Lo que pasa es que los audífonos cerraditos, buenos audífonos, te da una calidad sonora, para mí, superior. Pero los in-ear son para en vivo, tienen otra función. Lo que uno necesita son audífonos lo más planos posible. Yo siempre trato de que sean lo más plano, que no me resalte nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad, sí, claramente. Y son audífonos de estudio son planos. No sirve esa cosa realzada en los bajos, realzada en los agudos, si no es la realidad. Siempre tratar de tener audífonos planos, o sea, que no sean amplificados. Yo no tengo audífonos amplificados. Mis audífonos son todos normales, son dinámicos, por decirte algo, a la antigua. No tienen que ser amplificados, levantados la señal desde un ampli. Vamos a los micrófonos. ¿Cuál es la diferencia entre un micrófono de condensador versus uno a tubo versus uno de cinta? Y al final dejemos los USB. Primero yo partiría conversando un poco de la electroacústica de los transductores. Los transductores se les llama a todo tipo de micrófonos, parlantes, etcétera, que transducen la señal acústica hacia eléctrica o al revés, de eléctrica hacia acústica, que sería el caso de los parlantes o los audífonos. Y los transductores lo que hacen, en el fondo, hacen una analogía del mundo acústico que está en el aire,
que puede estar no solamente en el aire, sino que en cualquier medio sonoro, el agua, los mismos sólidos, el aire, y los transforman hacia algo eléctrico en nivel de voltaje. Y en el caso de los micrófonos, nivel de milivoltaje. Eso es como a grandes rasgos, para introducir un poco. Uh-huh. O sea, tenemos un mundo acústico que se transforma en electrónico, va hacia adentro, va hacia el mundo eléctrico que después podemos dejar grabado en nuestras locuciones o lo que sea. Y ese fenómeno y esa herramienta que después se transforma en los micrófonos, los transductores, nos lleva a varios mundos. El mundo más tradicional que todos conocemos desde un comienzo son los micrófonos dinámicos, que son micrófonos que tienen una membrana y que esta membrana vibra con la resonancia que hace la voz o el instrumento a través de acústico, y las vibraciones se transforman en diferencia de voltaje o volt, o milivolt en este caso. Uh-huh. Y eso se necesita una preamplificación y después una amplificación si lo quiero sacar hacia un parlante, etcétera, o grabar. Pero eso no necesita un voltaje externo, como a diferencia de los micrófonos de condensador. Se me olvidó, los micrófonos dinámicos tienen adentro una bobina. Súper flatero lo que estoy contando, pero es que están construidos así. Sí, pues. Están construidos con una membrana y una bobina, y la bobina hace la inducción electromagnética que lleva hacia este par de el positivo y el negativo, y que empiezan a generar voltaje. Esos son los micrófonos dinámicos, que son micrófonos, como decimos en buen chileno, para la pata y el combo. Nunca se van a dañar, a lo menos que los metáis en el agua. LSL el otro 56, el 58. Claro, 58. El Shure se hizo famoso vendiendo micrófonos. Claro. Ya. Los micrófonos de cinta son una tecnología muy antigua, que son micrófonos sumamente delicados y funcionan con el mismo principio de transducción. La diferencia es que son una de las primeras tecnologías. Son micrófonos muy antiguos, los micrófonos de cinta. Y se usan normalmente, por ejemplo, yo he visto micrófonos de cinta en contrabajos. Son micrófonos que cuerdas. Tienen, no solamente en cuerdas, sino que en instrumentos medio graves, como que son micrófonos que se pueden incluso usar en baterías en bombo. Son micrófonos que la gracia que tienen es que los agudos se cortan así, casi cero agudo. O sea, tiene una frecuencia de corte en los agudos bien notable. Entonces se usan para instrumentos más graves. No recomendable para voces, sí para baterías, contrabajos, no sé, orquestas, big band, qué sé yo. Es un micrófono bien particular, muy caro y muy delicado. El siguiente micrófono, te cuento del micrófono de condensador. El micrófono de condensador se origina porque, la electroacústica del micrófono de condensador es que también tiene una membrana, pero a diferencia de tener una bobina como el dinámico, tiene un condensador. Y ese condensador no funciona por sí solo si no lo alimentas con un voltaje externo llamado Phantom Power. El famoso fantasma, la alimentación fantasma. 48 volts. Depende, porque puede ser 9 volt, 48, depende de sí, puede ser lo que alguien estipule, pero el estándar es claro. Y ese micrófono es un micrófono el cual se caracteriza por tener una delicadeza en la transiente. ¿A qué me refiero a la transiente? Por ejemplo, si yo hago esto, frecuencias muy agudas y con muy filudas en el ataque, o sea, ataque rápido y decay rápido. ¡Pum! Se bajan de inmediato. Ese micrófono capta fidedignamente ese ataque y ese decay rápido. Es un micrófono esa es una transiente. Es el tiempo que se demora el ataque y el decay en bajar, y después viene, el sustain y el release. Pero esa es la forma de la envelope, la envolvente. Pero la gracia de este micrófono es que además tiene una calidad, depende del diseñador del micrófono, pero tiene una calidez vocal, sobre todo, y de instrumentistas también, muy fidedigna, muy transparente. Eso es un micrófono de condensador, por eso se usa mucho en las voces, porque funciona perfecto para las voces, por las transientes. Esos micrófonos se usan mucho en la locución y creo que el estándar ha sido el correcto, o sea, es el micrófono que se usa y listo, y una calidez. Depende también de la construcción del micrófono, porque obviamente que estos micrófonos vocales, que estamos hablando de condensador, hay que diferenciar de diafragma grande y de diafragma pequeño. El diafragma grande, por ejemplo, Neumann X, tiene un diafragma grande, pero también hay micrófonos de condensador con diafragma pequeño. El diafragma es la redondelita que uno ve hacia adentro del micrófono, que vibra. La redondelita que vibra es el diafragma, algo que va vibrando. La de condensador
para voces, normalmente en estudios son de diafragma grande, capta mayor cantidad de vibraciones o lo que sea en el aire, lo que pasa, y el diafragma pequeño normalmente tiene un patrón polar que podría ser cardioide, pero no va variando mucho de eso porque, bueno, el diafragma es más pequeño, no tiene la capacidad. Por ejemplo, tengo acá al frente, estoy ahora con un micrófono que me regaló un amigo. No. ¿Qué está ahí? ¿Está ahí con un Neumann grandecito? Un Neumann grandecito. El TLM67, que es medio azul. TLM, claro, este es el 67. Ya, 67. Este es el 67 de diafragma grande y tiene patrones polares, tiene cardioide, bidireccional y omnidireccional. Los de diafragma pequeño, que también se pueden ser condensadores, normalmente tienen direccional o hiperdireccional, lo que sea. Y también se le pueden cambiar los patrones, pero nunca voy a ver un micrófono pequeño con diafragma pequeño teniendo un bidireccional porque habría que tener dos micrófonos. Es otra la tecnología, claro, pero bueno. Yo, por ejemplo, estoy grabando ahora con un 103, con un Neumann 103. Neumann 103 y tiene cardioide. Claro. Y entiendo que este micrófono tiene la misma cápsula, lo mismo todo que el U87. De más, pues sí, pues lo tiene. Son muy similares. Sí, la diferencia es que el U87 tiene varios patrones, podéis cambiar los patrones. Pero, claro, aquí no, 103. Claro, pero para la locución lo que se recomienda es normalmente cardioide. ¿Qué significa cardioide? Forma de patrón de captación de las frecuencias, de la señal, de todo, de forma de un corazón. La parte trasera del micrófono no capta casi nada, tiene un hoyito ahí y después se va abriendo el corazón y hacia adelante, hacia nuestra boca, se va abriendo el corazón completo y capta todo. Perfecto. Eso es un patrón cardioide, se llama cardioide porque tiene forma de corazón. Y así los distintos patrones, pero para la voz recomiendo para los locutores que se compren un micrófono de condensador, normalmente que tenga patrón cardioide, que ojalá tenga un diafragma grande, que sea de diafragma grande, no de diafragma pequeño porque capta menos y también los graves se pierden, hay una serie de frecuencias que se van perdiendo por el diafragma que tiene el micrófono. Y vamos al sueño de todo ronco, el micrófono a tubo. El micrófono a tubo es un micrófono que el tubo en sí da un color particular a la microfonía. Fíjate que yo no soy muy amigo del micrófono a tubo. No soy muy amigo en el sentido que me encantaría, pero el precio es demasiado abultado a veces, porque los micrófonos a tubo, permíteme que te diga, tienen que ser muy buenos. O sea... Mi micrófono de todos los días es un Telefunken a tubo. Ya, pues, que es un Telefunken. Por eso. Claro. Pero, por ejemplo... Gringo, no alemán. Sí, pues Telefunken, no, pero da lo mismo, es Telefunken. El tema es que hay mucho micrófono en el mercado que vende el tubo como si fuera la panacea, como si fuera éxito y gloria. Claro. Y el tubo no necesariamente da eso. El tubo tiene que ser de un micrófono de muy buena ingeniería para poder tener un tubo que realmente logre lo que dice. Entonces hay que tener ojo con eso, chiquillos, porque de verdad, no sé cuánto te costó ese Telefunken a tubo, pero son buenas lucas. Sí, no, son buenas lucas. Para que funcionen. Suena totalmente distinto. O sea... No, suena a otra cosa. Si vas a comprar un Samsung a tubo, no te lo recomiendo. O sea, es peor. Prefiero que te compre un Samsung así, o algo mejor, no sé, un Rode. El Rode, el micrófono Rode. El K2. El NT, el K2, que, claro. Y así todo, el K2, que a tubo, igual le falta un poco más todavía. Yo creo que la tecnología tubo es cara. El tubo es una cosa muy antigua. El tubo que va en la cajita, ese es el que hace la gracia. Sí, pues, obvio. El tubo, si va en el mismo micrófono o va en la cajita, pues es el tubo. El tubo donde vaya es la gracia. Claro, es el que hace la gracia. Y hay, por supuesto, exacto, tubos que son más caros que otros y que son más compatibles o no que otros. Exacto. Y entiendo que no le sirven todos los tubos a todos los micrófonos a tubo. No, para nada. O sea, depende del micrófono, depende del tubo que usa el micrófono. Entonces, y también el tubo se te gasta porque el tubo... se le gastan los electrones que está emitiendo el tubo y la tecnología tubo empieza a, como decimos en buen chileno, a guatear. Empieza a bajar su calidad y hay que cambiar el tubo. Y ese tubo, normalmente, si es un buen micrófono a tubo, no es barato tampoco. No, pero la reparación es cara. Y además que es difícil en conseguirlo, es un tema. Todo es un tema. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Nos vamos al micrófono de condensador tradicional, claro, de diafragma grande y cardioide. Eso es lo que recomiendo para todos los locutores. Todo el mundo siempre se quiere comprar un Neumann porque el micrófono top por excelencia, el micrófono. Se dice que el U87 es el mejor micrófono para grabar voces en el mundo, pero hay un mundo de micrófonos que te venden ahí en las galerías del Crown Plaza y que no son todos buenos y que se ven bonitos. No. Lo más estándar hoy día que hay dentro del mundo de la locución son los Rode. Sí, los Rode han sido una revolución en realidad, porque antes de eso también era complejo tener un micrófono bueno vocal. O sea, no sé, lo más barato podría haber sido una KG, pero... Claro, una KG. Pero el Rode llegó a revolucionar porque es un micrófono de muy buena calidad. Bueno, son gente que trabajaba en Neumann y se fue de Neumann y
y prácticamente el micrófono en sí es una buena y preciosa copia del mismo otro micrófono, del Neumann. El primer NT2, que lo tenía el Lito, sé que un día agarró la carcasa, tenía un 87 y metió la carcasa dentro metió un 87 dentro de la carcasa, y era la misma carcasa. La cápsula y todo lo que venía dentro del Rode, y se lo metía dentro de una carcasa de Neumann, y vendía como que estuviera grabando con Neumann, y funcionaba igual, pero bueno, no funcionaba igual, pero parecía. Entonces, ahí te das cuenta de los plagios y copias que hay, pero el micrófono Rode es un muy buen micrófono, y también funciona perfecto. También dentro de la cadena electroacústica, a un micrófono Rode le pones un excelente preamplificador Rupert Neve, es Solid State Logic, SSL, o lo que sea, un buen rico preamplificador, incluso un preamplificador a tubo bueno, caro, te cambia el pelo del micrófono absolutamente. Tú tenías un NT2A. Sí, en uno de los estudios estaba con eso, en el otro estaban con Neumann, y el NT2A lo pasaba, me acuerdo si era por un preamplificador Focusrite, y el Focusrite le subía al tiro el pelo de inmediato, entonces... Pasaba viola. Vamos al espinudo tema de los USB. Hoy en día, cualquier persona que dice, pasa por un cursito de motoneta o graba 2-3 cosas y se compra un micrófono y dice, soy locutor con Home Studio, y ese Home Studio regularmente es un micrófono USB. Un podcast y esos micrófonos. Cuando inviertes mucho es que te compraste un Apogee Mic que vale 300 lucas, digamos. Eso ya es como lo máximo. No, la tecnología USB, en el fondo, tienes un micrófono con una tarjeta de sonido adentro. Es como eso, en grandes rasgos. Te evitáis la tarjeta de sonido, entonces, como podríamos decir, en el fondo, no es ni chicha ni limonada, porque es un micrófono que tiene, ¿sabes?, a condensador, pero no es el mejor condensador, porque tenéis que meter todo eso dentro del micrófono, y tiene un DA o una D, o sea, un análogo digital, un conversor análogo digital, que en el fondo convierte del condensador que está ahí mismo, todo apretadito, hacia una D, un análogo digital, y ese convertidor tampoco debe ser el mejor, entonces al final salís con un cable USB que se conecta al computador y que toda esa cadena electroacústica es mínima. Normalmente yo lo que recomiendo ahí es tratar de invertir, si vas a invertir en un micrófono de esos, y yo tampoco digo que sean malos, pero son para salir de la emergencia, que sea un buen micrófono. A mí me gustó. Claro, una cosa buena. Como que si vaya a ir al podcaster o al micrófono USB, trata que sea bueno. Los Rode no han salido malos. El Rode, hay uno bueno, que es este negro. ¿Cómo se llama el Rode negro, chiquito, que es más grandote, que viene con... ¿Cómo se llama? Hay uno que viene con antipop, pero ahora salió uno chiquito, gordito. Ese que viene con antipop, yo lo probé en comparación con el blanco, que era antes, era muy malo, pero con antipop ya le subieron el pelo. Y aparte que tenía para poner audífono y ganancia. Y ahora, bastante bien. Y ahora tienen uno chiquitito, gordito, que no me acuerdo cuál es el nombre. Uno que se pone como encima de la mesa. ¿Ese? Sí, que yo lo probé y es muy bueno. Ya, bueno, pero ¿cachai que esos micrófonos para solucionar el tema de no tener tarjeta de sonido? Cuando llegan esas grabaciones a tu estudio, tú notas al tiro que viene de un USB. Sí, se nota de inmediato. Se nota sobre todo por la calidad y calidez. La calidad me refiero a que las transientes, las modulaciones de la voz no son tan claras, se pierde un poco eso, y la calidez es que las frecuencias graves, agudas, son todas muy ricas en armónicos, en todas esas cosas que tiene la voz humana, que tiene una serie de características y dimensiones distintas, y eso se pierde con el micrófono USB, porque si bien lo que hace el conversor análogo digital es discriminar algunas, no discriminar, pero sí corta, del fondo discrimina algunas cosas dentro de la señal sonora, porque es digital, la tecnología, a la diferencia de la tecnología 100% análoga, que no discrimina nada, es continua, esta otra es discontinua, va cortando algunas cosas, vas ampliando pedacitos, y dependiendo también de la calidad del conversor, tratar de por lo menos tener una cadena acústica en un amplio rango, que es desde el micrófono, que sea acústico, el electrónico análogo, no acústico, perdón, me equivoqué, análogo, y que tu preamplificación también sea análoga, para después entrar a un buen conversor análogo digital y ya pasar al mundo digital con una riqueza análoga que no tiene el micrófono USB. El micrófono USB no pasáis por nada análogo en ningún momento. Te digitaliza de inmediato. Si lo procesas mucho, eso es un tema también. Si nosotros procesamos un micrófono USB procesado, me refiero a llenarlo de plugins, etcétera, se empieza a notar la distorsión digital y empieza a notar una serie de cosas bien extrañas. Yo, por ejemplo, te envío todas mis grabaciones
tengo un seteo básico, con el pre de micrófono le arreglo un poquito el color. Esto me lo hizo un ingeniero, déjamelo para todo el mundo. ¿Hasta dónde el estudio tolera que venga con algún proceso? ¿Hasta qué ¿Proceso parte? te refieres de un preamplificador o proceso te refieres de un preamplificador? Que es lo que cuando subís de nivel regularmente el locutora se compra un pre de micrófono. Sí, mira, lo que yo recomiendo, más que tolero, recomiendo que traten de no enchular ni transformar sus locuciones en procesos de postproducción, o sea, ecualizar desde el Pro Tools o desde cualquier GarageBand o de lo que tengan, Reaper, lo que sea. Traten de no ecualizar ni comprimir ahí, en la parte del mundo digital, porque hay dos grandes errores. Creen que saben y no saben, porque para eso hay que estudiar, y se pegan ahí el condoro y que terminan enviando cosas muy saturadas. Y si lo van a hacer en un preamplificador, ojalá dentro de los preamplificadores que vienen del mercado normalmente vienen con el pre mismo, que viene con ganancia, con algún corte de bajo o lo que sea, o no sé, un slim, así como que redondea un poco. Y la otra parte es la parte de la compresión. Yo les recomiendo que traten normalmente de, o sea, si tienen algún problema de ruido, traten de cortar las frecuencias graves, que se pueden cortar sencillo, o sea, cortas a una frecuencia, no sé, voy a cortar a 50 Hz, porque tengo algo que me suena raro y no me gusta en la sala. También, ojo, se pueden arreglar algunas frecuencias molestosas cortando un poco las frecuencias graves, si tengo modos normales graves. Y aparte que de 50 Hz para abajo, no conozco voz humana que haga mucho eso, incluso de 100 Hz para abajo, pero bueno, da lo mismo. Y en la compresión, tratar de no comprimir demasiado, tratar de que tenemos un 12:1 de radio, y un threshold que uno va midiendo, va bajando un poco, pero no tratar de recomprimir, porque nosotros, para eso estamos los ingenieros de los estudios, recibimos esa señal, y esa señal nosotros la tratamos de recibir de la mejor forma y más pura posible, y no que te llegue nosotros la llamamos la barra de chocolate, que alguien de repente te envíe una cosa tan comprimida que una locución parece que no tuviera dinámica. A nosotros nos gusta la dinámica como ingenieros en sonido. La dinámica significa la diferencia entre una señal muy baja, por ejemplo, si un piano, no sé, instrumentísticamente hablando, podría ser un pianísimo, y el rango dinámico del fortísimo, fuerte hacia arriba. Eso, que tenga dinámica, que tenga agógica, que tenga harto para poder nosotros jugar y comprimir más. Si llega así, es mejor para nosotros. Si no llega así, te quieres mandar porque, si yo me mando las partes y te mandan una locución recontra comprimida y parece una barra de chocolate, nosotros no podemos hacer nada. Yo creo que eso ya tiene que ver con un tema carácter de estar justificando las lucas que invertiste y que de pronto, no sé, contrataste. No, pero yo creo que son errores que se cometen, pero por ignorancia. Yo te lo voy a hacer así, a calzón quitado, ignorancia. Porque para eso hay que estudiar y hay que tener claro que no porque yo te mande algo muy comprimido va a ser mejor. O sea, la guerra el muro ese que se manda, la guerra del loudness, la guerra de la sobrecarga de todo, ya pasó aparte. Que antiguamente la guerra de los loudness, que todas las canciones, todas las músicas, todo venía muy comprimido, ¿ya? Para que sonara más fuerte en la radio. Claro, no, hay un montón de locutores ahora con lleno de cosas. Síndrome de Phil Spector. Claro, y que todo comprimido. No se entiende nada, po. La dinámica es necesaria para poder también expresar sentimientos, tonos. Es una falta de respeto hacia el estudio, hacia la gente que tiene que hacer su trabajo, así como, oye. Yo creo que es un error. Yo sería un poquito más inocente, diría que más que no creo que me vaya a faltar el respeto por eso, pero sí como que te la devuelve, es como un golpe en la propia cabeza. Entre ignorancia y ego, yo creo que hay algo que... Sí, pero al final es contraproducente, porque eso no va a ser bueno para tu propia locución, tu propia carrera, tu propio todo, no te sirve. Es contraproducente. No manden las cosas recomprimidas, por favor. Traten de ser lo menos comprimido, y si se comprime un 2:1, ¿por qué? Porque no quiero que llegue saturación y nada más, pero muy someramente la compresión. Oye, nosotros nos encargamos del resto. Da lo mismo entonces cualquier programa de grabación. Da lo mismo. Tienes que tener un buen sistema electroacústico, micrófono, preamplificador, tarjeta de sonido buena y computador. Da lo mismo. Claro, se puede hacer un Mac o un PC. Yo ocupo Mac porque me evito virus y una serie de cosas, pero bueno, y también porque es el estándar que se usa acá en el estudio, pero si bien el software es importante, no tiene por qué ser Pro Tools, HD y bla, bla, bla. Claro. Si te gusta, bien, pero al final es audio digital, o sea, y aparte para una locución no es necesario porque no vaya a tener, o sea, el Pro Tools es una pista monofónica. Claro, y una pista monofónica y la vaya a mandar, la idea es que la manden limpia, no procesada.
¿Entienden? Y claro, y ahí a lo mejor el Pro Tools puede ser una herramienta muy, muy, muy superior porque tiene todas las herramientas para procesarlo, pero no es el caso de los locutores porque nosotros procesamos eso. Editan y limpian, pero sería, claro, para eso no necesitamos. Yo edito y limpio y lo mando en WAV 4824. Muy bien, ese es el formato que se deberá mandar las locuciones, sobre todo audiovisual. Hay algo que se nos olvidó dentro de esta cadena, que es la importantísima tarjeta de sonido. Lo que yo te decía, un buen convertidor análogo digital o un buen convertidor digital análogo es fundamental para tener, la transparencia de tu sonido, o sea, que sea fidedigna la conversión de un mundo análogo, que es el que estamos hablando normalmente de amplificadores análogos, micrófonos análogos a tubo, etcétera, y pasar después al mundo digital, que esa conversión sea lo más correcta, lo más transparente posible. Y para eso las tarjetas, hay infinidad de marcas, infinidad de YouTube que están hablando las tarjetas, propios Avid, Motu, UAD, Focus, Universal Audio, Apogee, Universal Audio, Solid State Logic sacó tarjetas ahora súper caseras y pequeñas y ricas. O sea, es que el mundo de tarjetas es una infinidad de posibilidades. Hay tarjetas que vienen con DSP, vienen con preamplificadores, algunas tarjetas, vienen una serie de cosas, salidas, entradas, monitoreo. Ojo, también el monitoreo es fundamental. O sea, si no tenéis buen monitoreo para los micrófonos, la tarjeta te lo da. Te da preamplificación, te da amplificación del monitor. Hay tarjetas que vienen con mejores preamplificadores que otros. Yo tenía una RME que era pero precioso como sonaba. No, esas RME son maravillosas. A mí lo que me mató eso fue el cambio de tecnología. ¿Firewire? Por Firewire. El puerto Firewire yo lo conectaba directo al Mac. Y después empezó a guatear con los años el puerto y tuve que comprar un adaptador. Ya era complicado, porque los puertos después de un rato empiezan a guatear. No, pero la tarjeta es fundamental para tener en el fondo, lo que pasa es que también la tarjeta usa un nivel de hardware para que el computador también no se funda, pues también usa hardware. En el fondo, la tarjeta lo que está haciendo es que tu computador trabaje un poco menos y ande mejor. Entonces, si tienes un computador que no es tan potente, una buena tarjeta te puede ayudar porque hace toda la conversión análogo-digital la tarjeta y no el computador. Y yo no recomiendo a nadie que grabe directo al computador porque de verdad que el computador, la tarjeta integrada, aunque sea un Mac, tiene ruido y tiene problemas. A lo menos que quieras grabar con una tarjeta que tenga salida óptica, que hay muchas tarjetas de sonido que tengan salida óptica, y se mete la salida óptica al computador que tienen entradas ópticas, los computadores que tienen entradas ópticas. Pero ese es otro mundo, es un mundo digital 100%. O sea, sale digital y entra digital al computador. Pero sí es fundamental tener una tarjeta, la que sea. Te va a facilitar el tema, vas a poder tener buen monitoreo, porque vas a tener una ganancia de monitoreo que te va a dar la posibilidad de escucharte bien. Entonces es fundamental la tarjeta de sonido, y la que sea. Esa yo recomiendo, hay muchas en el mercado, ninguna va a ser una cosa muy terrible, a diferencia de los micrófonos que sí pueden ser muy terribles. Este fue un nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl. Hasta la próxima. Postproducción de audio. Mira Sonido.